noches, buenas noches, buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, yo soy Leonardo López. eh, Voy a hablar un poco sobre lo que es el brokeraje internacional acá en la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Lo que vamos a ver son temas muy generales, ya que este es simplemente un tema introductorio de presentación de lo que es la clase en sí de broker internacional. Lo primero que les voy a mostrar es el proceso de una venta internacional, desde que empieza eh, con una solicitud de cotización por parte del importador, en este caso al broker, que es el vendedor, o que es el vendedor representante de la empresa exportadora. Eh, bueno, el proceso de venta empieza con una llamada o con un correo electrónico de parte de nosotros como brokers. El importador, cuando si tiene interés, si tiene un interés de compra, te va a pedir una cotización. Tú pides esta cotización a tu cliente exportador y hay dos opciones, ¿no? Que la cotización se adecue a lo que espera el importador y acepte, entonces ya va a haber un contrato de compra-venta. La otra opción es que tenga alguna discrepancia, puede ser, lo más probable es que sea por el precio, pero puede ser también por la fecha de entrega, término de pago, calidad del producto, eh, eso básicamente. Si tiene si hay alguna discrepancia, si algo no le satisface al importador, obviamente te lo va a decir. Ahí tú tienes que ser en un nexo, un- una parte media entre ambas partes, y conversar con el exportador y explicarle qué es lo que se necesita para poder cerrar el trato. Si es factible para el exportador por poder cerrar el trato con las condiciones que eh, quiere el importador, entonces se va a poder, entonces ahí ya también hay un nacimiento del contrato, hay un acuerdo de voluntades para una compra-venta internacional. La obligación del vendedor es básicamente la entrega de la mercadería, de la mercancía en la fecha en la que se comprometió. En comercio exterior es muy importante la fecha, es muy importante que el exportador pueda cumplir con la entrega de la mercadería o el embarque de la mercadería en todo caso en el plazo acordado en el contrato. Si no se pudiera hacer así, lo más probable es que dependiendo del término de pago te castiguen el precio. Ya, la obligación del comprador es obviamente pagar la mercadería que ha solicitado y recepcionar la mercancía. Vamos a ver un punto importante respecto a este proceso. Vamos a ver qué es la información que tenemos que incluir en una cotización formal, lo que es el primer paso importante para poder cerrar una venta internacional. Supongamos que el cliente muestra interés y le pide una cotización. Esta cotización tiene que tener primero datos de nuestra empresa, datos del potencial cliente, una descripción exacta del producto y la partida arancelaria, cantidad, peso, volumen, embalaje, el precio, esto es importante, el precio y el término comercial, es decir, el Incoterm en el que les ha pedido la cotización. Por lo general lo piden en FOB, pero también te pueden pedir en CIF, CFR o DDP. El medio de transporte a utilizar, por lo general también es transporte marítimo, pero puede ser que alguien quiera transporte aéreo. La fecha del embarque, el medio de pago a utilizar y el lugar de embarque y desembarque. Eso es lo que tiene que tener una cotización.
Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en escribirla y yo se las contestaré. No hay ningún problema. Eh, Vamos a ver ahora un poco de Incoterms. Eh, los Incoterms son reglas que se utilizan en el contexto del comercio internacional. Eh, los Incoterms son... un momento. Ya, se utilizan... lo importante de los Incoterms es que determinan el costo y el riesgo tiene que asumir el comprador y el vendedor. Determinan el precio, determinan en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos, el lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. Los Incoterms más utilizados en el comercio exterior son, bueno, los Incoterms son 11 términos que se renuevan cada 10 años por la Cámara Internacional de Comercio, pero los Incoterms más comunes o los que van a escuchar más comúnmente en las negociaciones internacionales son los siguientes. Ex-work, EXW, que su significado es en fábrica. Esto significa que el comprador tiene que recoger la mercadería en el local, en la fábrica, oficina o similar del vendedor. Aquí prácticamente no hay ningún riesgo para el vendedor, todo el riesgo lo asume el comprador. El siguiente Incoterm más utilizado es el FOB. Este es el más común, el más utilizado en general. Este Incoterm es, significa que el riesgo pasa al comprador cuando la mercadería está en el buque, en el barco, cuando ya se hizo el traslado del muelle al barco. Una vez que la mercadería está embarcada, eso es FOB. Y acá solamente, acá el exportador solamente asume los gastos de envío de la mercadería de la fábrica al puerto y la carga del puerto al barco. El precio y el riesgo del flete y el seguro y el desaduanar la mercadería en el puerto de destino corre por riesgo y costo del importador, ¿no? Después, CFR. Este es un Incoterm que se usa mucho en Asia. A ellos les gusta que, que la cotización contenga ya el costo del flete. El costo y el flete. El vendedor tiene las mismas responsabilidades que con FOB, pero también debe pagar los costos de llevar la mercadería al puerto de destino, sin la obligación de comprar algún seguro. El seguro, si quiere algún seguro, lo tiene que pagar el importador. CIF, sí, ahorita vamos a hablar de CIF. CIF es lo mismo que CFR, pero el importador tiene que pagar también el seguro de la mercadería. Está obligado solamente a pagar la cobertura mínima, y el riesgo se transfiere al vendedor cuando la mercadería se encuentra en el barco. Esto es así porque el seguro va a nombre del importador. Entonces, si le sucediera algo a la mercadería, es el importador el que tiene que hacer los trámites con el seguro. Ese sí. Y el siguiente Incoterm, que también se utiliza mucho en la negociación internacional, es el DDP. Este Incoterm es el clásico ejemplo, es cuando tú compras algo por eBay y te llega a la puerta de tu casa. El importador que compra en DDP no se tiene que preocupar por nada, solamente tiene que estar pendiente de recoger su mercadería cuando se la vayan a llevar a su
a, a su casa, a su fábrica, a su oficina en el punto de entrega. La DUA la presenta el importador cuando llega a su mercadería. Es que depende del riesgo, ¿no? Depende del Incoterm en que está pactado, porque si tú pactas en DDP, la DUA la tiene que presentar el exportador, pero el exportador no la va a presentar él tiene ya su agente de aduanas, tiene su agente de cargas, y todo eso está tercerizado, pero depende del Incoterm, pero la DUA se ve a la hora de que tú desaduanas una mercadería en el país de destino. Ya, otro tema que también hay un poco de, de confusión o de dudas es cómo yo hago cómo yo cobro mi comisión, a quién le cobro al exportador, le cobro al importador, y cómo me aseguro yo de no trabajar en vano y que me puedan pagar la comisión. Bueno, para eso nosotros vamos a usar un contrato de agenciamiento. Este contrato de agenciamiento se lo vamos a dar al empresario exportador que quiere que le vendamos sus productos. Lo importante de este contrato es que el broker o el agente comercial no asume el riesgo ni responsabilidades por el buen término o la aventura de la operación. Es decir, si la operación en algún momento llega a cerrarse y se paga el 50% y el otro 50%, el importador nunca llega a pagarle a nuestro cliente exportador, el cliente exportador no puede venir hacia nosotros y decirnos, tú tienes que responder por ese pago, porque nosotros promovemos actos o acciones de comercio por cuenta a nombre del exportador. Nosotros no compramos la mercadería y la revendemos. ¿Me dejo entender? Así como nosotros tenemos el derecho de recibir la remuneración por cada venta. Ah, bueno, la remuneración, la comisión. La comisión usualmente es un porcentaje por cada venta realizada, por cada embarque, mientras dure el contrato. Esto es así porque usualmente, ya bueno, la confiabilidad del proveedor. Algo que se dice mucho acá en la Cámara de Comercio Exterior es de que no hay ningún contrato, ningún documento que nos pueda asegurar que el proveedor no nos estafe si es que tiene la voluntad de estafarnos. O sea, eso quiere decir de que en principio es importantísimo manejar relaciones comerciales bajo el principio de buena fe y colaboración. Entonces, nosotros podemos cubrir ese riesgo haciendo un buen contrato. Y aparte de eso, nosotros lo que vamos a hacer es, como nosotros no queremos ver nuestro nombre comercial manchado dentro de una eh, operación comercial turbia o oscura, nosotros antes de poder hacer esa presentación, hacer ese match entre comprador y vendedor, nos aseguramos, nos buscamos en centrales de riesgo, eh, tipo Sentinel, tipo Infocorp, acá en el caso de Perú, y nos aseguramos de que el proveedor que tenemos sea un proveedor que no tenga deuda, que tenga buena capacidad económica, que tenga ya varios años en el mercado. Y aparte de eso, eh, podemos buscar qué exportaciones ha tenido últimamente, ¿no? Porque si vemos que una empresa ha tenido exportaciones ya todo hace 2 años, eh, es muy probable que ellos ya trabajen con brokers y que ya sepan la operativa. Pero si vemos que es una empresa que tiene deudas, que tiene 2, 3 empleados o que tiene 6 meses de abierta, obviamente es un riesgo con el cual no sería mejor no trabajar, ¿no? Pero nos pudimos cubrir, pero supongamos que si aparentemente es una empresa bien formada, que ya tiene experiencia, eso lo cubrimos con un contrato, ¿no? Un contrato. Bueno, nosotros tenemos un modelo de contrato de agencia que se los puedo compartir también si gustan, sin ningún problema, ¿no? Eh, ya, bueno, parte de las obligaciones que tenemos nosotros como agentes comerciales dentro de una relación de agenciamiento comercial es, tenemos que comunicar a la empresa la información de que dispongamos, la información
relevante poder ser un tipo de mediador entre los problemas o quejas del importador, o sea, con los del proveedor, ¿no? Porque hay muchos casos en que la, el proveedor no se, el importador no se ve satisfecho, o sea, aparte de haber recibido las muestras y todo, recibe el lote o el container que ha recibido, pero eh, no le satisface la mercadería. Entonces ahí uno como agente comercial tiene que ser mediador, ¿no? Poder encontrar un punto medio donde ambas partes queden satisfechas y poder permanecer esa relación comercial en el tiempo. Acercamiento y qué obligaciones acarrea para, para el agente comercial. Eh, pásenme sus correos electrónicos, si no, y yo en un momento les voy a mandar las opciones que tienen para calcular el riesgo de las empresas con las que quieren trabajar y las diapositivas con las que gusten. Son varias, algunas caras, otras no tanto. Eh, pero yo les recomendaría que para ahorrar costos, lo mejor es, cada país tiene la central de riesgo nacional, tipo en este caso en el Perú, Infocorp, ¿no? Entonces tú puedes ir a China, a una página en el Google de China y poner central de riesgo China, te va a salir cuál es su central de riesgo y te va a costar mucho más barato que comprar una cuenta en Hoovers o comprar una cuenta en Dun Bradstreet o en Zoom o Inside View, ¿no? Va a ser mucho más económico. Bueno, el contrato de agenciamiento. Eh, ya vimos que lo importante es no asumir el riesgo cuando se comprometan con algún empresario a exportarle sus productos y a promover sus productos. Y ellos saben que es así, tampoco se los van a pedir, ¿no? Parte de las obligaciones que tenemos como agente comercial es comunicar al empresario toda la información que tengamos, eh, desarrollar, o sea, hacer nuestras actividades en función de las indicaciones del empresario, siguiendo sus precios, sus cotizaciones, sus métodos de pago y esa información y seguir sus parámetros de negociación más que nada. Otro punto importante también es la confidencialidad. O sea, tú no puedes eh, hablar de procesos productivos o de nuevos productos de vanguardia que está sacando alguno de tus clientes y pasárselo a otro, porque ahí también en la cláusula, puede haber una cláusula de indemnización por faltas a la confidencialidad, hay que tener mucho cuidado con eso. También es importante negociar en el contrato de agenciamiento la remuneración, ¿no? Porque a veces tú les dices que es el 5% y les parece mucho, pero lo que nosotros aplicamos acá más o menos es una comisión variable, ¿no? Puede ser 5, 4, 3, hasta 2%, dependiendo del volumen de compra, dependiendo del precio del mercado, dependiendo de la relación comercial que se tenga también con ambos extremos, ¿no? Con el importador y con el exportador. Si tú ves que es una relación comercial duradera, que va a durar por lo menos un año, pues o sea, dejar 1% en un embarque. Otro punto importante es cómo se cobra la comisión. La comisión tú no la cobras una vez, tú la cobras por cada venta que tenga el empresario al importador que tú le presentaste. Es decir, yo le presento hoy día al empresario A, le presento al comprador X. Entonces el comprador X le va a comprar al empresario A un container, supongamos, de quinoa cada 2 meses. Entonces yo voy a cobrar por cada contenedor que el empresario A le venda al importador X. Sí, claro, el modelo de contrato también se los voy a pasar, no se preocupen. La duración contractual es,
Eh, por lo general es un año, pero nada obsta a que sea un contrato más duradero, ¿no? Si la relación es fructífera para ambas partes, tanto como para el agente como para el proveedor, ninguno de los dos va a tener problema en que el contrato se prolongue. Y hay que tener cuidado con el tema de la confidencialidad porque ese es una causal para que el contrato acabe de pleno derecho y aparte para que nos puedan exigir una indemnización. Ahora vamos a ver un poco de cómo es la negociación internacional. La negociación internacional, más que nada, hay que ver que requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo y no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Requiere, mientras que tú sondeas el mercado exterior, mientras que haces el contacto, mientras que preparas tus materiales, mientras que envías la muestra, mientras que analizan la muestra, mientras que ven el método de pago, mientras que, dependiendo del método de pago, mientras que abren la carta de crédito, o mientras que tú preparas los documentos para el embarque, pueden pasar 2 o 3 meses. Pero el otro punto es que eh, esta es una relación que desde el comienzo tiene la vocación de ser duradera. No es una relación que tú compras una vez, vendes una vez y se acaba, ¿no? Esto no nos conviene a nadie, ni al importador ni al exportador. Como, bueno, ahora como decimos, nosotros acá aplicamos mucho el enfoque en la negociación internacional, aplicamos mucho el enfoque ganador-ganador. En la negociación internacional tenemos que tener en cuenta con quién hablamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos ponemos en una posición en la que nos dejamos dominar por el importador, sea porque es una empresa grande, sea porque no nos conoce, no lo conocemos. Entonces, en ese momento tú tienes que equilibrar la posición negociadora, porque si tú entras a negociar dudando, tartamudeando, no o sea, nervioso, es mejor que te calmes y hables tranquilo. No hay ningún problema en llamar. A veces cuando tú todavía no has llamado, cuando tienes la práctica, se te complica un poco cómo es la llamada, pero usualmente las personas del exterior son, por lo general son amables y te entienden, siempre y cuando tú seas igual, ¿no? Siempre y cuando tú estés abierto a escuchar propuestas, ellos también estarán dispuestos a escucharte y a darte sus propuestas. Y es importante que si tú quieres hacer una pregunta cuando estás en la llamada, que la hagas. No dudes. O sea, si quieres preguntarle a quién le compra él actualmente o cuánto él quiere pagar, pregúntale. O sea, fresco como una lechuga. A los importadores les gusta mucho eso, porque ya saben que tú eres una persona con la que con la que van a poder hablar de negocios, ¿no? Bueno, hay unos parámetros para tener en cuenta en la negociación. Tienes que centrarte en los intereses, en, en los intereses. Cuando encuentren un interés común, explotar ese interés común. Tiene que ser recíproco. Tú no puedes ir a una negociación pensando en solo ganar y ganar. Tienes que ver que ambas partes buscan ganar algo. Flexibilidad. eh, Tienes que ser muy flexible, ya que tienes que estar eh, listo para poder adecuarte a cualquier contraargumento o pretexto para no cerrar la venta, ¿no? Pero si tú eres flexible en el método de pago o le dices que lo vas a poder negociar o si eres flexible en el precio, si eres un poco flexible en el precio también, eso ayuda mucho, ¿no? Bueno, este enfoque ganador-ganador es que es propicio para crear climas de confianza entre comprador y vendedor,
se abren nuevos negocios, nacen relaciones duraderas, que es lo más importante. Vamos a ver ahora un poco un gráfico de Incoterms para que vean más o menos qué obligaciones tiene el comprador y el vendedor. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, por favor díganmela antes de avanzar. Otro tema importante es poder dar una buena... Cuando tú haces la cotización, tú tienes que poner tu precio con el Incoterm y el puerto de salida del producto. Es decir, eh, te piden una cotización para Corea, entonces tú tienes que poner el precio, supongamos que es maca gelatinizada por 5 toneladas a un precio de, supongamos, $10. Tú tienes que poner $10.000 pop Callao. No, no puedes poner solo $10.000 porque es incompleto su cotización. Otro tema importante que, bueno, a mí me parecía muy importante, que me causaba muchos problemas cuando estaba empezando, era cómo puedo yo captar proveedores, que al final son ellos los que me van a pagar la comisión. Lo más importante es poder tener ya algunos pedidos, algunas eh, cartas de intenciones de compra, ¿no? O sea, tú llamas a tu importador y le ofreces un producto, le das un precio promedio. El precio promedio lo puedes obtener de Sunat o de base de datos. Le das un precio promedio y si él te dice que sí está interesado, tú le pides una carta de intención de compra. Quizás es un poco difícil esto si tú no tienes los documentos necesarios, que es la ficha técnica, el company profile y los costos, ¿no? Pero la ficha técnica en realidad la puedes hacer tú mismo. O sea, en internet hay muchas fichas técnicas de muchos productos. Entonces tú puedes coger una de esas, ponerle tus datos y mandársela al importador, como si ya tú tuvieras un proveedor dentro de tu cartera. Una vez el- que el importador esté interesado, que le interesa tu precio, le interesa tu producto, tú le pides su carta de intención de compra. Con esta carta de intención de compra, tú ya es mucho más fácil que un proveedor te firme tu contrato. Es más, de hecho te lo va a firmar. Aunque te lo va a firmar, te lo va a firmar. Y tú buscas dos, tres, cuatro, cinco y ya prácticamente es un broker. Tienes que cerrar la venta, eso sí. Quizás hablemos de técnicas de cierre de ventas en 2 semanas, que yo daré en otro webinar. Bueno, y ahora volviendo a los 5 terms. Veamos. El primero, X-Work, fábrica. Vemos acá que el- solamente el packing es le corresponde al vendedor. El resto, los gastos de transporte, los gastos de embarque, los gastos de flete, impuestos, los gastos de desabonamiento en el puerto de destino, eh, los puertos de estiva, los gastos de transporte en el país de destino, el seguro, todo, como vemos, todo esto está a cargo del comprador, ¿no? Ese es Xwork, uno de los más conocidos, uno de los más usados. FSA Carrier, vemos que este es hasta el puerto, sin poner la mercadería en el barco, ¿no? Y así sucesivamente vamos viendo cómo cómo va disminuyendo el riesgo para el comprador y aumentando el riesgo y las responsabilidades para el vendedor. Así hasta el punto que llegamos a DDP, donde toda la responsabilidad y todo el riesgo está a cargo del vendedor. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, o si quieren alguna información aparte adicional,
Bueno, es buen momento para que me la pidan, me la soliciten. ¿Cómo pueden buscar proveedores confiables para poder ofrecer a los compradores? Ya, mira, tú primero tienes que ver qué están comprando, ¿no? O sea, tú haces un pequeño estudio de mercado, investigas en internet y te enteras que en Australia están comprando muchos Sacha Inchi, por ejemplo. Entonces, tú vas a, a internet o vas a Sunat o de repente tienes una cuenta de uno de estos tipo base de datos tipo Veritrade, Infotrade, etc. Bueno, si ustedes tienen una cuenta tipo Veritrade o Infotrade sería mucho más fácil porque pueden entrar y ver nada más quién está exportando. Pero si no, pueden poner en Sunat, ponen eh, DUA, en encontrar DUA y ponen el producto, ponen el número de partida. Bueno, ponen el número de partida, les va a salir el producto, cómo se está comercializando el producto, con qué procesamiento, con qué proceso, y bajan la base de datos. Eh, Maite, ¿te parece si todos estos datos te los paso? Porque son varios pasos que hay que seguir uno a uno para que puedas encontrar personal. Eh, pero si no, pero si no, lo puedes buscar por internet. Hay, ponte, puedes entrar a ferias, por ejemplo, la Expo Alimentaria, te van a salir muchas empresas importantes que ya están exportando. Entonces, esto ya es una base de datos importante que puedes empezar a trabajar. Entonces, o puedes empezar con ferias internacionales, por ferias internacionales de, no sé, del tipo de productos que te interese, quizás alimentos, quizás plásticos reciclados, quizás materiales o productos médicos. Y te va a salir una lista de productores. Tú buscas por país, te van a salir los peruanos. Entonces ahí ya tienes otra base de datos para que tú puedas llamarlos y corroborar, ¿no? Y ya, pero tú dices, eh, una manera muy importante, muy fácil, es si tú, o sea, si tú vas a hacer yo te recomiendo que trabajes con todos y cuando ya estés a puertas de cerrar un trato, que ya estés avanzando en una negociación, que recién puedas eh, acceder a un Sentinel o a un Infocorp acá en Perú, que no cuesta mucho, son 10 soles, 13 soles, a lo mucho, y ya, y te enteras todos los movimientos de esa empresa. Y bueno chicos, ya está llegando al fin este webinar. Les agradezco su participación y eso es todo. Yo les voy a mandar un correo ahora con las diapositivas y si tienen alguna consulta en especial, ahí está mi correo. Por favor, no duden en escribirme. Muchas gracias. Hasta todo. Hasta luego.